Muy buenos días, estimados maestrantes. Tengan un cordial saludo de quien les habla, Diego Ortiz. En esta ocasión vamos a ver lo que es la asignatura de legislación educativa, o también conocida como políticas educativas. Eh, yo les había colocado en la plataforma un enlace para que ustedes revisaran a través de un pequeño video cómo era el ingreso a nuestra asignatura. Y también la primera en este caso el primer recurso, que es el que nos compete a nosotros como futuros gestores educativos, saber dónde se encuentran los lineamientos, las normas, las reglas, los acuerdos, ¿sí? Inclusive los que permiten derogar alguna ley que se encuentra dentro de las que ya están aprobadas. Entonces, ese enlace es el que nos lleva al Ministerio de Educación, donde se encuentran todas las normativas vigentes. No sé si tal vez lo pudieron revisar. Eh, Antes de la presentación, me gustaría, para no perder mucho tiempo, ya que solo tenemos una hora, hemos empezado 9:15 en punto, estaríamos terminando 10:15 también. Eh, en el grupo de WhatsApp me gustaría que cada uno de ustedes ponga su nombre y su profesión, ya para yo poderlos incluso registrar. Esto de la profesión es porque ustedes saben que la maestría es netamente educativa, entonces seguramente habrán profesionales aquí que no pertenecen a la educación, pero sin embargo, pues está permitido esto y además de eso, pues les sirve a ustedes para poder acceder a cualquier puesto laboral educativo en este caso. De acuerdo que esa es la malla curricular de nuestra, en este caso, la maestría de gestión educativa. Entonces, para no perder mucho el tiempo, me gustaría simplemente saber con un pulgar arriba quienes sí revisaron el video y si no, para hacerlo en este momento rápidamente para que ustedes se den cuenta de que es súper sencillo. ¿Sí? Dos, tres, cuatro, ya. Bueno, sería bueno, ya ustedes han aprobado, me imagino, algunas otras asignaturas que estaban para este primer periodo. Entonces, esto de la plataforma ELSA debería ya ser normal para usted ahora en este momento. No debería ser nada nuevo. Pero bueno, sin embargo, vamos a ver. Eh, Voy a compartirles. A ver, una recomendación especial es que cuando ingresen a la plataforma traten de utilizar siempre, o si fuera posible siempre, lo que es el explorador de Mozilla Firefox, que es el que trabaja súper bien con lo que tiene que ver con plataformas, inclusive del gobierno, de las universidades estatales, incluso privadas, pero claro que la mayoría utilizamos Chrome, pero siempre es mejor utilizar Firefox. Bien, voy a compartirles la pantalla. Justamente estaba revisando acá. Ya, legislación educativa. Listo. Bien. Me indican si están revisando, están viendo. Sí, sí, se ve. Gracias. Ya, entonces, como usted como docente debe ver lo mismo, ¿sí? Perdón, como estudiante debe ver lo mismo. Eh, en este caso, en esta asignatura, igual que las demás, tienen también los 5 botones en la parte inferior y la que nos interesa, para lo que yo les había anunciado en el video, era el de actividades y recursos, ¿sí? Al ingresar a actividades y recursos, en la unidad uno, que es la que vamos ya a trabajar desde el día de hoy, tenemos aquí las actividades propiamente dichas, que el primero sería el foro académico. Al hacer clic aquí nos aparece qué es lo que vamos a hacer y aquí estaba el videito que yo les decía para esto que les estoy indicando.
En el foro académico, que es lo primero que van ustedes a realizar, se encuentra ya qué es lo que pretendemos alcanzar, cuáles son los contenidos, qué es lo que vamos a avanzar a estudiar hoy y mañana, cuál es el objetivo, la actividad que es el foro de discusión propiamente dicho, y obviamente la participación es individual. Y aquí, como ya les hayan indicado los demás compañeros, si usted tiene mayor oportunidad de tener más nota al momento de también interactuar directamente con otro compañero, ¿sí? Entonces, esto de aquí también se encuentra ahí, ustedes lo pueden revisar. Luego yo iré subiendo ya lo demás que tenemos que hacer, por ejemplo, el trabajo práctico experimental. Una vez que hayamos pasado esta clase, aquí también se encuentran ya lo que más o menos tenemos que realizar, cada maestrante en este caso, y cualquier situación, cualquier novedad, de acuerdo al cronograma que yo les había indicado y que se encuentra también ya en su chat. Aquí también se encuentra, si lo desean ver, pues regresaríamos a donde dice planificación o al inicio. Y en planificación usted va a encontrar también los recursos educativos, en este caso el sílabo es el que nos está indicando qué es lo que vamos a realizar en esta asignatura, ¿sí? Este se encuentra compartido ya aquí en la plataforma, usted lo puede revisar, están los contenidos tanto de la unidad uno como de la unidad 2. Se encuentra todo, qué es lo que vamos a elaborar, qué es lo que vamos a entregar y inclusive el porcentaje con el cual usted va a obtener su nota, ¿sí? O la rúbrica de calificación, que sería en este caso. Bien, eh, revisamos acá. Acá también tenemos el objeto de aprendizaje. No sé si tal vez ustedes ya saben de qué se trata esto. Este objeto de aprendizaje es un pequeño enlace en el cual me permite a mí revisar más a fondo la asignatura. Haciendo clic ahí, ustedes van a ver que aquí podemos ver, ¿sí? En la parte superior, aquí está la presentación, la información general, tenemos lo que también es mi currículum, la tutoría, todo se encuentra aquí. La metodología de enseñanza que vamos a utilizar, el resultado que queremos obtener con cada una de estas dos unidades. La evaluación, únicamente aquí se encuentra lo que es el proceso o el porcentaje que se va a obtener. La evaluación en tal, pues se encontrará ya directamente en ELSA o en la plataforma donde ustedes están interactuando cada vez, ¿sí? Ya, eso sería por un lado. Yo creo que el acceso a la plataforma, la navegación, todo eso ustedes ya lo tienen bastante claro, me parece, ¿verdad? Entonces, ahí tal vez tienen algo que comentar, algo que decir. Magíster, buenos días. En el caso, Homero Becerra, en el caso de las actividades y recursos, Magíster, en la parte de foro no hay problema, ahí está el video de presentación y se reproduce y todo, pero ya dentro de los otros recursos todavía no se encuentran, tanto en el trabajo práctico experimental como tarea autónoma. Sí, correcto. Aún no los he subido, los subiré el día de hoy o mañana terminando la primera clase para que ustedes también tengan idea de lo que tienen que hacer. Ya, entonces esa es la... Perfecto. Recuerden que hay una rúbrica de calificación, entonces al pasar los filtros a través de un software, si se encuentra, como dice la rúbrica, algo plagiado de otro estudiante, de otro lado, entonces automáticamente pierden ese valor, ¿no? Entonces, por eso es que me gustaría, me gusta a mí, mejor dicho, decirles luego de haberles dado o haberles hecho la explicación al menos de lo que tienen que realizar. Ya. Bien, ¿algún otro asunto? Ya, entonces, si no hay más, vamos a pasar directamente a lo que sería ya, eh, propiamente dicho, la presentación de esta asignatura y también el primer tema que sería, no sé si revisaron, que sería la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. Bien, ahora les comparto lo que yo había realizado. Vamos a ver, aquí. Bien.
Anexar el programa. Correcto. Ya. Bien, ¿pueden visualizar? Disculpen. Sí, Sí, sí. Sí, Correcto. sí se visualiza. Bien, entonces, estimados maestrantes, nuestra asignatura es legislación educativa, pero en el Ecuador, ¿cierto? Porque esta legislación educativa es a nivel de cada país. Entonces, al momento de nosotros interactuar en lo que es la asignatura de legislación educativa, tenemos que estar orientados en Ecuador, obviamente, ¿no? Esto les digo porque cuando vayamos a hacer algún tipo de consulta, les va a salir de cualquier otro país, no se equivocarán, por si acaso. Bien, entonces, esta es la presentación de la asignatura. Vamos a ver si la puedo poner más grande. Ahí sí se ve, ¿verdad? No se tapó nada. Bueno, primero una pequeña frase. El éxito es una decisión, no un regalo. Correcto, ¿verdad? Usted sabe muy bien que de cada uno depende el éxito de en nuestra vida, en nuestros propósitos, en nuestras metas. Y eso obviamente nadie le regala. Bien, entonces bienvenidos a esta asignatura. Vamos a tratar de revisar qué es lo que vamos a ver eh, muy abiertamente, porque ya minuciosamente es bastante. Todo lo que nos toca a nosotros realizar aquí en esta asignatura es teoría. A veces no nos gusta mucho la teoría, pero he tratado de hacerles lo más eh, concreto posible. Bien, la Universidad Nacional de Loja tiene, como tal vez ustedes ya deben conocer, algunos que hemos podido ser profesionales a través de la Universidad Nacional de Loja, tienen la misión de formar académicamente y profesionalmente a quienes están educándose, con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores, la generación y aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos que aporten al desarrollo integral del entorno y al avance de la ciencia, el fortalecimiento del pensamiento, la promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas y la prestación de servicios especializados. Esa es la misión de la Universidad Nacional de Loja en todas sus ofertas académicas. Asimismo, tenemos la visión de la Universidad Nacional de Loja al 2030, liderar y desarrollar con pertinencia, responsabilidad social y de manera articulada la formación del talento humano con nivel académico científico, sensibilidad y compromiso humanista. La investigación colaborativa por dominios científicos, tecnológicos e innovación y la vinculación con la sociedad a través de proyectos de transferencia de conocimientos con correspondencia en los requerimientos del desarrollo local, regional, nacional y binacional, en el marco de un modelo de gestión institucional innovando y de mejora continua. Bueno, eso completamente abierto, ¿no? No solamente es en el nivel de posgrado, sino también a nivel de todo lo que es las ofertas académicas que están actualmente en la Universidad Nacional de Loja. Bien, aquí les he puesto los valores. Ustedes, como profesionales, que son educadores, también deben saberlo, ¿no? No solamente la universidad, sino también nuestro Estado ecuatoriano tiene los valores de la libertad, la democracia, respeto a la vida, la familia, ética, respeto al medio ambiente, conciencia ecológica y el rigor académico. El rigor académico se trata de una excelencia académica, ¿sí? No solamente, cuando hablamos del rigor académico, no solamente es en lo que uno se va a dedicar o en lo que uno ha decidido estudiar, sino netamente en todos los ámbitos personales y humanos que puedan existir. Bien, ahora sí, la legislación educativa en el Ecuador, o como yo les había mencionado al inicio, políticas públicas y educativas en este caso.
Bueno, eso también se encuentra en la plataforma, nombres completos, ahí tienen el correo para cualquier situación. En la plataforma también se encuentra el contacto mío, que bueno, ya hemos creado un grupo de WhatsApp. Durante todos los momentos que ustedes tienen para poder comunicarse conmigo, estaré presto para poderles atender a cualquier situación que ustedes necesiten. Bien, los objetivos de nuestra asignatura también se encuentran ya en el sílabo, están solamente colocados acá. Son el de adquirir conocimientos y habilidades necesarios para mejorar las competencias como líderes educativos en el manejo de legislación para la toma de decisiones relacionadas con la gestión educativa. Comprender las normas establecidas en la educación, como las leyes y decretos nacionales, las decisiones emanadas de la administración, incluyendo las resoluciones ministeriales y de secretarías establecidas para organizar la labor educativa. Los objetivos específicos, ¿bien? Conocer la política pública del sistema educativo ecuatoriano para alcanzar las metas 2030. Esto ya lo vamos a ver. Esto es de acuerdo al plan decenal. Comprender la supremacía constitucional y el marco educativo legal que regula la educación del país. Analizar la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEIN, son sus reglas, ¿no? Haciendo énfasis en los principales derechos y deberes de las autoridades, organismos escolares y docentes. Ese punto es el más importante para nosotros, al menos en esta primera unidad. Analizar e interpretar las leyes educativas para ponerlas en práctica en el ejercicio de las funciones docentes para garantizar los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes. Utilizar la guía de implementación de estándares de calidad educativa para realizar una auditoría educativa en una institución educativa, obteniendo el estado situacional de la misma. Esto, bueno, los que están laborando en alguna institución educativa como docentes, quizás se encuentren aquí. Esto siempre ocurre, ¿no? Con las famosas auditorías que realiza el Ministerio de Educación a todas las instituciones educativas. Entonces, es importante saber qué es lo que nomás nos tienen que auditar, porque tampoco es, ¿y quién nos tiene que auditar? Tampoco es que cualquier persona puede ir y decir, vengo del Ministerio de Educación y tengo que ver esto y lo otro. No, tiene que primero, pues, presentarse, decir quién es, qué funciones cumplen, etcétera, ¿sí? Para eso es importante conocer correctamente lo que dicen las normas en cuanto a la ley. Bien, los contenidos, si tal vez ya revisaron lo que es la parte de los documentos que se encuentran subidos en la plataforma, ustedes podrán darse cuenta que en la unidad 1 vamos a trabajar lo que es específicamente la Ley Orgánica de Educación Intercultural, o conocida como LOI. Ojo que no es lo mismo que el reglamento a la LOI. El reglamento a la ley se aumenta la R por delante de LOI. Dentro de esta ley orgánica vamos a ver lo que es la Constitución y la LOI, reglamentos de la LOI, definición y principios de la educación inclusiva, Ley Orgánica de Educación Integral, Reforma 2021 y el Plan Decenal 2016-2025, que a propósito de ese plan se quedó como plan, valga la redundancia. Únicamente está como plan hasta el momento, ya llevamos 2024 y no se encuentra ningún documento en el cual se haya ya por lo menos avanzado algo después de haberlo propuesto en el 2015. La unidad número 2, vamos a realizar lo que son los instructivos para abanderados, instructivos para el gobierno escolar, instructivos para elegir el consejo estudiantil, funciones del consejo estudiantil, funciones de la junta académica. Esto es netamente lo que viene a formar parte de la administración educativa dentro de una institución educativa, que es lo que nuestra oferta académica de la maestría es lo que pretende obtener o llegar a ustedes para que sepan y tengan conocimiento de todos los documentos legales que le permiten a usted ser directivo, o en este caso líder educativo, rector, ya directores no existen, rectores. Bien. Bien. A ver, esto de aquí que les voy a compartir en este momento, eh, vienen a ser los documentos por los cuales se realizan todas las situaciones, en este caso, en la política pública del sistema educativo.
Entonces, esta comprende el papel de las políticas públicas en el desempeño de los estados. Es decir, esto es a nivel general, no solamente en el estado ecuatoriano, sino a nivel de todos los estados. ¿Sí? Eso es como decir la macro. Luego viene el marco legal del sistema educativo, ecuatoriano en este caso, como les decía al inicio, tiene que ser del país. Y este identifica las políticas públicas relacionadas al desarrollo humano. ¿Por qué les digo esto? Porque la siguiente diapositiva, después de esta es la supremacía constitucional, es decir, esta regula todos y cada uno de los que se encuentran por debajo, ¿sí? Y analiza los efectos deseados y no deseados, así como los prescindibles y no prescindibles de políticas públicas aplicadas a su ámbito profesional. Cuando decimos predecibles, quiere decir que va a pasar y que no puede pasar también, ¿sí? Entonces, esto ya es constitucional, como lo dice la misma palabra. Luego está por encima de todo, la Constitución. Por eso, inclusive cuando yo escuchaba ahora en las noticias que hay que cambiar esto, cambiar lo otro, no pueden cambiar la ley mientras no cambien la Constitución. Para cambiar la Constitución existe una asamblea, etcétera, ¿verdad? Entonces, no es así nomás de decir voy a hacer esto y lo voy a cambiar. Bien, esta es la importante, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, que defiende una posición frente a unas propuestas de políticas públicas en su ámbito profesional. Es decir, esta ley defiende todo lo que tiene que ver en el sector educativo. Estudiantes, docentes, directivos, inclusive padres de familia que también están regulados por la ley, es decir, toda la comunidad educativa. Bueno, este de aquí es para que ustedes conozcan la Ley Orgánica de Educación Superior, en este caso es la LOES. Esa es igual, en cambio defiende una posición frente a propuestas de política pública en el ámbito profesional. Ya no es únicamente de los estudiantes, sino de los profesionales. ¿Sí? Bueno, aquí también está en alguna de las leyes que he podido leer, bueno, de las que tuve la última maestría, esa de ahí incluso nos indica nuestros deberes, nuestros derechos como profesionales, como docentes, etcétera. ¿Qué tenemos que acogernos y qué tenemos que no acoger también? Este de aquí es un enfoque de educación para todos. Este, en cambio, defiende una posición frente a propuestas de políticas públicas en su ámbito profesional. Es decir, a todos, ya no un campo específico. La experiencia que tuve trabajando en la Coordinación Nacional de Educación me ha permitido también encontrar esta parte de aquí, que es la guía metodológica para la implementación de los estándares de calidad educativa, ¿sí? Que la misma promueve acciones educativas en valores orientados a la preparación de una ciudadanía activa y democrática, ¿sí? Los estándares de aprendizaje, los estándares de gestión escolar, estándares de desempeño profesional directivo, estándares de desempeño profesional docente, estándares de infraestructura escolar. Todo esto que está mencionado aquí nos permite a nosotros saber qué es y cómo debemos actuar, bajo qué norma debemos reclamar si fuera el caso, ¿sí? Entonces, el aprendizaje, existen estándares, claro. Hay una norma, hay una normativa, hay una ley, la cual dice que los estudiantes deben alcanzar los aprendizajes durante el año lectivo en la educación básica media, por ejemplo. Y para eso, ¿qué hacen? Le hacen una evaluación, no sé, algunos que trabajen en la institución educativa, les hacen la evaluación a cuarto, quinto, sexto, séptimo año, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es para medir los estándares de aprendizaje en los cuales se está desenvolviendo el estudiante. Asimismo, los estándares de gestión escolar, que es lo que hace la función, en este caso, el rector o directivo de la institución. En este caso, en cuanto a instituciones que tienen más de 240 estudiantes, que tienen 15, 20, 30 docentes. Asimismo, para las que son unidocentes, donde existe un único docente.
que es el que da a todos los años todas las asignaturas. Entonces, para ellos también existe un estándar de gestión escolar y tienen que hacerlo, tienen que cumplirlo. Asimismo, los estándares de desempeño profesional directivo, que en cambio le van a permitir al director, al líder, desempeñar su función correctamente, ¿sí? Y realizar lo que tenga que realizar de acuerdo a estos estándares que luego será evaluado. Los estándares de desempeño profesional docente, obviamente, quienes somos docentes sabemos muy bien que tenemos que cumplir con todo lo que se nos ha dicho que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, al inicio del año, la planificación anual, la planificación curricular, y luego de eso vienen otra serie de documentos que nos solicitan que tenemos que colaborar. Por ejemplo, está la alimentación escolar, bueno, y para eso se crean comisiones, etcétera. Bueno, eso lo veremos después. Y estándares de infraestructura escolar. Obviamente, toda institución educativa regulada por el Estado tiene que cumplir unos estándares educativos, en este caso, ¿sí? Y para eso está, pues, la norma. Y si no cumple, y si el Estado mismo no da los recursos, tienen que hacer autogestión, pero tiene que llegar a cumplir esos estándares. Y para eso, pues, está la comunidad educativa. En este caso, ahí, la mayoría de instituciones educativas son un pilar fundamental los padres de familia, quienes llevan a obtener esos estándares de infraestructura escolar para que eh, la institución pueda seguir incluso funcionando, porque si no cumple con esos estándares de infraestructura, puede permitirse el cierre, así sea institución educativa fiscal. En el tema de los fiscomisionales, bueno, ya vamos a ver también después, y es otro tipo de situación, pero también tiene que ver mucho esto. Bien, para esta asignatura, como ustedes ya deben saber también de las demás, usted tiene que obtener las siguientes calificaciones para poder acreditar. Eh, Como ustedes conocen ya, existe el contacto en el docente, que es el de la clase de hoy, el aprendizaje autónomo, el aprendizaje práctico experimental y finalmente la evaluación. La ventaja de nuestra maestría o nuestra oferta es que no sería bueno decirlo, pero no pretendiendo decirle que no lo haga, sino si usted no puede asistir por A o B situaciones, esto está grabado, después lo puede revisar y puede autoeducarse, ¿no? De acuerdo al tema. Pero siempre es bueno realizar ese tipo de conexión, darnos el tiempo, organizar nuestro tiempo para poder acceder, ya que mientras estamos trabajando acá, posiblemente hay alguna inquietud y lo pueden hacer en este momento. Mientras que ya revisando el video, pues no, se van a quedar con esa inquietud. Bueno, y eso es en cuanto a la asignatura, ¿sí? Em, ¿Qué vamos a utilizar, por ejemplo, para realizar nuestros trabajos? Algo súper sencillo. Como ahora estamos actualizados muy bien, casi la mayoría de profesionales saben utilizar la tecnología. Vamos a utilizar estas plataformas. Por ejemplo, el Padlet es, por decirlo así, una plataforma que reemplaza a las presentaciones ordinarias de PowerPoint, etcétera, ¿no? Un poquito más dinámica y es a través de la red, es online. También tenemos lo que es Genially, creo que algunos ya tienen que haber utilizado lo que es Genially, que es una plataforma excelente para realizar cualquier tipo de documentos o de trabajos y asimismo tener el Canva que no se queda atrás. Entonces, lo que vamos nosotros a entregar en esta asignatura lo vamos a realizar en cualquiera de estas tres aplicaciones. Bien, entonces aquí deseándoles el éxito esperado por todos, de mi parte también, y estoy seguro que, como les decía yo en el chat, futuros colegas. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien, si no tienen ninguna pregunta, entonces me permito continuar con lo que tiene que ver con el primer tema, que sería lo ahí.
Vamos a ver ahora el comparto. Bien. ¿Puede visualizar? Sí, 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 se puede. Bien. Entonces, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOI, en sus siglas. Esta tiene un registro oficial, suplemento 417 del 31 de marzo del 2011. En su última modificación, el 19 de abril de 2021. El estado en que se encuentra la ley es reformado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta ley es vigente. Ya. A ver, antes de eso, bueno, sí, la mayoría creo que me dijo, perdón un ratito para de una vez, pero creo que fueron pocos los que me dijeron que habían podido revisar de dónde se encuentra esta ley. Entonces voy a indicarles en este momento. En nuestra plataforma yo les había puesto un enlace para que ustedes revisen desde ahí. Voy a compartirles. Entonces, aquí en actividades y recursos, en la unidad número 1, ¿sí? Aquí donde dice recurso 1, les he colocado el enlace que nos lleva directamente donde se encuentra toda la normativa del Ministerio de Educación. Al hacer clic ahí nos envía a esta página directamente donde se encuentra la normativa vigente del Ministerio de Educación. Estos son marco legal, acuerdos ministeriales, resoluciones, sentencias, memorándum, boletines informativos jurídicos. Esto de aquí es muy importante porque nosotros nos estamos remitiendo a la fuente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿en qué parte de esta se encuentra la LOI? Se encuentra en la normativa educativa y nosotros bajamos hasta encontrar eh, abajo. Esto también está ordenado de acuerdo al abecedario. Ya. Sí, legislación, que sí. Disculpen, es en la regla, en la legislación. Aquí, por ejemplo, encuentran el reglamento, pero ese reglamento no es el que nos interesa. Más abajito se encuentra, justamente aquí. ¿Sí? Eh, Ley Orgánica de Educación Intercultural. Esa es la que nos interesa. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen clic aquí en ver o descargar, me va a permitir observar. Voy a ponerle ver y se me va a cargar el documento en el cual se encuentra esta ley. ¿Sí? De hecho, ya lo tenía cargado hasta aquí. Voy a hacerme acá porque no se está cargando. Es esta de aquí. Ya, esta es la ley. Ya, aquí se encuentra todo. Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿Sí? Entonces, antes se llamaba, por ejemplo, Ley Orgánica de Educación Intercultural y Bilingüe. Ahora ya no. Ahora se llama Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿Ya? Ya está reformado, como decía su estado. Bien, entonces, bajo esta pequeña demostración de dónde se encuentran los documentos, continuamos entonces con nuestra presentación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Entonces, ya la encontramos nosotros en línea, sabemos dónde se encuentra, y esta ley contiene 8 títulos, ¿ya? Más 2 disposiciones. El primero habla acerca de los principios generales. El segundo sobre los derechos y obligaciones. Aquí es para toda la comunidad educativa, no solamente para el docente o para el directivo. Está para el estudiante y para el padre de familia o representante legal. También el título 3 del Sistema Nacional de Educación, el título 4 de la Educación Intercultural y Bilingüe. Recuerden que esa dejó de ser
A ver, esta deja ser parte de la ley orgánica, en este caso intercultural, y hasta ahí está reformada, porque antes era y bilingüe. ¿Por qué? Porque esa y bilingüe pasa a ser otra complementaria, es decir, que les dieron más atención, ya tienen su propia ley. Eh, Cuando se trata de bilingüe, no es del idioma inglés por si acaso, sino es del idioma, en este caso, ancestral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay docentes donde se encuentran las nacionalidades, por ejemplo, Quichua, Shuar, etcétera, ¿no? Ellos tienen su propia ley. Ahí, por ejemplo, yo no puedo ir a ser docente porque tengo que eh, aprobar, tengo que superar la evaluación para poder ser docente bilingüe. Ya, entonces no es que yo voy y doy clases nomás, porque hay muchas normas. Por ejemplo, tengo que saber a ciencia cierta o hablar perfectamente el idioma de ellos. Y como no lo puedo hacer, entonces no puedo pertenecer a ninguna institución de esas. Claro que si usted pues quiere estudiar el idioma y lo aprende y supera la prueba o la evaluación, obviamente va a tener un cargo o va a ser docente, etc. El título 5 de la carrera educativa, que netamente habla de lo que es los profesionales de la educación. El título 6, capítulo único de la regulación, control, infracciones, sanciones y recursos administrativos, que también nos interesa a nosotros como futuros directivos de una institución educativa. En el título séptimo tenemos las disposiciones generales y en el octavo, disposiciones transitorias. Asimismo, hay dos tomos más de delegación de las derogativas y de la disposición final única. ¿Ya? Eh, Dentro del capítulo único, en el título uno de los principios generales, está propiamente dicha en este caso, la ley, ¿sí? En el artículo 1, si ustedes, bueno, no podemos compartir doble pantalla, pero si fuéramos a la ley, se encuentra tal como está expuesto ahí. El artículo 1, el objeto, la presente ley tiene por objeto normar el Sistema Nacional de Educación, o sea, únicamente el Sistema Nacional de Educación, con una visión intercultural y plurinacional acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí cuando se dan los procesos de quiero ser maestro, que actualmente se siguen llamando así, muchos de los docentes no estaban de acuerdo en que no sean otras personas, es decir, que no sean profesionales de la educación, que puedan participar y ser docentes, ¿no? Sin embargo, pues eso se aperturó siempre y cuando, no, también lo vamos a ver luego, siempre y cuando el profesional que no es docente, así gana el concurso, tiene 2 años para hacerse de una maestría, eso es lo que dice el reglamento, en educación. Por ejemplo, esta maestría que ustedes están siguiendo, si ustedes son docentes de otra especialidad, les sirve más que suficiente porque se encuentra ya en el registro de la CENESID que sí se puede. Incluso esta maestría que ustedes van a obtener les sirve para recategorización, ascenso y todo. Todos los concursos que emana el Ministerio de Educación. Es completamente reconocido. Bien. El artículo 1 en el ámbito, ¿sí? Tenemos lo que es el derecho a la educación. Obviamente, todo niño tiene derecho a la educación. Absolutamente todos. Una mano levantada. A ver, dígame, Jonathan. Me escucho. ¿Cómo le va? Muy buenos días, estimado magíster. Buenos días. Perdón que le interrumpa, lo que pasa es que, verá, le comento, hace unos días llegó a una institución, a la institución donde yo trabajo,
un señor que se encarga de lo que tiene que ver, no sé si usted ha escuchado que hacen las ofertas de lo que ayudan Sí, a cumplir los cursos ajá, sí, sí. de me capacito y así, en fin, un poco de cosas. Y él mencionó que las maestrías en gestión educativa, según él, obviamente, Ujú. no están consideradas para lo que son ascensos. Él me decía, usted ya está jodido. Le digo, pero demuéstreme en la ley, le digo, ¿dónde está eso? Que diga que la maestría en gestión educativa no está considerada para lo que es recategorización y ascenso. Y por ahí se dio la vuelta con una cosa y otra, pero me dejó la espinita. Y Claro, aprovechando ahorita es que lo escucho a usted, o sí. sea, de hecho yo Uy, eso fue lo primerito que ya. pregunté antes de inscribir una maestría. Perfecto, perfecto, Jonathan. Está muy bien y es obvio, pues nosotros nos estamos profesionalizando, estamos gastando recursos y es correcto, ¿no? Es correcto. Claro, yo también trabajo en una institución educativa a nivel del Ministerio de Educación, en un colegio específicamente en la parroquia de Chantaco. Sí llegó vaya el señor que usted menciona, se llama Jackson Miranda. Yo por el tema Exacto, el mismo, el mismo. yo por el tema que le comentaba hace un momento que estaba hablando de la experiencia que tuve en la Coordinación Nacional de Educación, tengo mis amigos ahí. Entonces yo también le escuché decir esto y le pregunto a uno de mis ex compañeros que si lo conocen, si saben quién es la persona y me dicen, no, no sabemos quién será. Y bueno, más bien me dijo, no le presten atención porque el señor no es nada. Sin embargo, yo también me quedé con la espinita, ¿no? Como usted bien lo menciona. Y fue por eso que yo consulté y me enviaron, como usted dice, demuéstreme con un documento. Es cierto, demuéstreme con un documento. Entonces yo solicité y me los enviaron enseguida. Voy a ver si les comparto en este momento, antes de olvidarme, disculpen que interrumpa de esta manera la clase, para que ustedes estén completamente convencidos de que están estudiando una... Aquí está el documento. Aquí está el documento. ¿Están convencidos ustedes que está reconocida la maestría para todos los procesos del Ministerio de Educación? Voy a reenviármela y ahora mismo les envío al grupo para que ustedes tengan conocimiento de aquello, ¿sí? Y con eso estén más tranquilos y sigan con el mismo entusiasmo al terminar esta maestría. Listo, muy amable, mi estimado. Bueno, ya, veo un mensaje por ahí. Como les había indicado, pues estas clases quedan grabadas y luego ustedes las pueden revisar. Bien, entonces, estábamos viendo en el artículo 1.1 el ámbito, ¿no? Eh, También determina los principios y fines, el marco del buen vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad. Esto del marco del buen vivir en realidad fue puesto por la política del expresidente Correa, que en parte tuvo sus buenos elementos y en otras partes no, ¿no? Sobre todo cuando vemos a una persona que genera un piponazo, ¿no? Como era el señor Freddy Ehlers, que tenía un ministerio del buen vivir y pues a la final no supimos qué es lo que hacía. Pero en el marco de la educación, el decir que queremos el buen vivir, entonces eso es macro porque no es cualquier cosa, o sea, la educación no va a ser cualquier cosa, a eso se refiere este artículo, ¿sí? También desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones, responsabilidades y garantías constitucionales en el ámbito educativo. Establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores. Esto es muy importante porque, como ustedes conocen la realidad del país, ¿no? Desde hace muchos años, eh, siempre el financiamiento es uno de los limitantes por todo. Y obviamente todo depende de la gestión que haga, en este caso, como se trata de instituciones educativas,
lo que haga la comunidad educativa, ¿sí? Propiamente dicho. Incluso sin exceptuar los estudiantes, porque, por ejemplo, a nivel nacional y a nivel de políticas de Estado, eh, se da, por ejemplo, un incentivo cuando hacen concursos educativos también. Lo digo esto con mucha certeza y lo digo porque lo he visto, ¿sí? Cuando se trata de concursos de matemáticas, de oratoria, ahora que hay de educación cultural y artística, etcétera, dependiendo de cómo han hecho la gestión, a veces el premio no necesariamente tiene que ser económico, ¿no? Pero sí puede ser, por ejemplo, de una beca, de un curso, es decir, se obtiene algo, ¿no? Entonces, esto es bueno, esto es muy bueno para la educación, al menos. Asimismo, en el ámbito se exceptúa del ámbito de esta ley a la ley superior, obviamente, porque esta ley es solamente hasta bachillerato, del nivel inicial, inicial uno hasta bachillerato. La ley superior es la que les había manifestado en antes, la LOES, esa en cambio es la ley de la que regula la educación superior. Bien, continuamos, aquí tenemos los principios rectores de la educación. Pues si ustedes van al documento de la LOI, claro, ahí tenemos bastantes. Bueno, yo he tratado aquí de sintetizar. Entonces tenemos aquí los tres importantes que son el acceso universal a la educación, eso tiene completamente ya, y acuérdense que los derechos son irrenunciables, por si acaso. Nadie puede renunciar a los derechos. En este caso, el niño tiene derecho a la educación. ¿Ya? La no discriminación, perdón, y la igualdad de oportunidades y de trato. Aquí aparece ya como entredicho lo que quizás escuchaba el otro día de algunos docentes, esto de eh, para no discriminar, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el Estado? ¿Qué hizo el Estado ante esta situación? La inclusión. La inclusión como tal, es decir, no dejar a nadie por su condición, correcto, en un sentido. Pero más allá, o sea, viéndola bien, o sea, entendiendo bien, por ejemplo, yo en el tiempo que trabajé como docente de quinto año de educación general básica en una institución municipal, tenía un problema, bueno, no era problema, sino tenía una situación con un estudiante que tenía eh, una necesidad diferente a los demás, ya, una necesidad que estaba catalogada médicamente, eh, tenía todo, tenía incluso tenía el DIAC, sí que es lo que nos dan a nosotros como docentes para con él trabajar diferente, ¿sí? Y em, no era la forma de quizás trabajar porque, por ejemplo, en las instituciones educativas fiscales tienen más estudiantes todavía. Yo trabajaba con 22. Tengo entendido que en las instituciones educativas algunos llegan a alcanzar los 40 estudiantes. Entonces, el aprendizaje se hace muy complicado alcanzar con todos los estudiantes. Y claro, así como hay estas personas, estos estudiantes, también existen estudiantes muy buenos, ¿verdad? Muy dedicados, muy estudiosos. Pero a lo que voy es que si bien es cierto la inclusión, ¿ya? En en lo que tiene que ver con niños, me refiero específicamente, con niños, em, por una parte quizás buena y por otra mala. La buena porque, claro, o sea, el padre de familia se siente quizás mejor, ¿no? Porque entender la situación psicológica de un padre de familia, quienes aquí también lo sean, así como lo soy yo, debe ser muy duro, muy difícil saber que su niño tiene capacidades diferentes, ¿no?
y en este caso inferiores. Entonces, es complicado. Y yo veía que nuestra compañera, y en mi caso particular, bueno, yo no tenía mucho problema, pero con un niño más pequeño que estaba en primer año de educación general básica, o sea, casi 5 añitos de edad, pero él estaba diagnosticado que su capacidad intelectual era de un niño de 2 años. Entonces ahí se complica, porque no es lo mismo. O sea, yo escuchaba a la maestra decir que los papás de los otros estudiantes le hacían conocer a ella que, por decir, Juanito se comportó en mi casa de esta manera porque dice que el niño, en este caso que tiene esta necesidad especial que se llama José, eh, hizo eso José, entonces él se comportaba así en la casa. Pero ¿por qué haces eso? Porque como José hace así. Entonces, también influye mucho esto, sí. Y claro, la ley está dada. Ahora, cambiarla es imposible a menos que cambien la Constitución, como les decía en un inicio. Pero así que la labor docente como tal, en el tema, por ejemplo, de lo que es educación básica, es bien complicado. Cuando tenemos este tipo de situaciones con estudiantes con necesidades diferentes o necesidades, eh, no quisiera decir especiales, pero es que sí es medio especial el tema porque es muy diferente. O sea, no solamente que se queda en la palabra diferente, sino vivirlo uno, trabajar con estos niños, ahí uno en verdad se puede dar cuenta de la situación en la que uno como docente debe desenvolverse. Bien. Los principios están en el artículo 2.2, principios de la aplicación de la ley. Tenemos los literales del A al F, al G, sí, del A al G, perdón. En el literal A, intereses superiores de los niños, niñas y adolescentes. Intereses superior, es decir, que tiene que ir madurando de acuerdo a su edad, ¿sí? Ustedes conocen, bueno, no hace falta ser docente, pero un niño que tiene 4 y 5 añitos no tiene el mismo interés que un niño que tiene ya 10, 12 o 9 y 10, ¿no? Y que obviamente se encuentran en años superiores. La interculturalidad y plurinacionalidad. Esto de aquí es muy importante porque, como les había manifestado, ahora ellos, a pesar de que siguen nombrándose aquí, tienen su propia normativa, directamente ya, lo que tiene que ver con la interculturalidad. La equidad, como ustedes conocen la palabra equidad, pues para todo es equitativo. Aquí está la famosa inclusión que les hablaba. Y claro que esto pues hay que regularlo bastante porque en el caso que yo les comentaba hace un momento, se trataba de un estudiante, pero yo tengo conocimiento que hay docentes que tienen hasta 4 estudiantes y eso pues es bastante complicado. Y no solamente hay estudiantes con capacidades diferentes, intelectuales, sino también físicas, emocionales, psicológicas, ¿sí? Es bastante complicado el tema, pero pues así se encuentra en la ley. Antes tengo entendido, bueno, acá en la ciudad de Loja sí hay una institución que se dedica únicamente a lo que es niños con necesidades diferentes, pero yo acá en Loja conozco una, no he visto más. Tengo entendido que a nivel fiscal existían, pero únicamente de inclusión. Dígame, Juan Fernando. ¿Cómo está, estimado ingeniero? Solo como para ir ahí sumando un poquito, Sí. bueno, no depende solo de la ley. La ley está basada también en acuerdos que como país nosotros nos hemos suscrito, tanto como la comunidad andina, con la UNESCO, con algunas organizaciones. Entonces también es bien complicado poder cambiar la ley, porque la universalidad, la universalidad, la inclusión
y por ejemplo, gratuidad lo habla en algunos acuerdos internacionales a los que nosotros hemos suscrito. Bueno, por otro lado, también le escuchaba el tema del encuadre que hacen las leyes. Solo es como nombre el tema del buen vivir. De ahí es el Plan Nacional de Desarrollo, que bueno, en su tiempo, como usted dijo, por política lo pusieron buen vivir, pero de ahí sale del Plan Nacional de Desarrollo, que es la base o el tronco eh, para poder hacer algunas leyes enfocadas en la política pública. Y claro, hay que también, creo que indicar que el tema de la inclusión se denota en que progresivamente hay que ir haciendo lo que usted acaba de mencionar, unidades educativas para personas con este tipo Necesidades de necesidades diferentes. diferentes de aprendizaje. Ujú. Y es justamente lo que usted dice, no es que lamentablemente desde hace años no se han hecho este tipo de unidades educativas. Como usted dijo, aquí en Loja hay una, y lo que manda la ley es justamente la inclusión, es poder hacer este tipo. Entonces, nada más eso, doctor. Muchas gracias, mi estimado Juan Fernando. Sí, así exactamente eso es. Lo que pasa es que como ya lo había manifestado también, eh, esto del presupuesto del Estado es bastante complicado. O sea, si no hay presupuesto, si no hay el dinero, nosotros podemos manifestar que queríamos hacer muchas cosas, pero si no las hay, ahí ya es netamente gestión. Por ejemplo, yo cuando trabajé en el tema a nivel de coordinación nacional, yo me acuerdo que existía el Banco de Desarrollo Internacional. Ellos inyectaban recursos al Estado para precisamente lo que acaba de manifestar Juan Fernando, tratar de buscar una excelencia académica, una excelencia escolar, pero lastimosamente lo dejaron perder los gobiernos que sucedieron a los gobiernos que en ese tiempo estaban con el Banco Internacional de Desarrollo. Tengo entendido que el gobierno actual ha buscado no solamente por este banco, sino por otros medios, pero bueno, no podría decir que ya está, pero tengo entendido que hay los acercamientos, las conversaciones con Alemania, con Inglaterra, pero ojalá sea bueno, porque eso le beneficia. Los únicos beneficiados aquí serían nuestros niños de todo el país, de todo el territorio. Bien, continuamos. Entonces, dejando a un lado el tema de la inclusión, también está la igualdad de género, que es otro tema bastante complejo también. Más ahora, como decía Juan Fernando, no solamente depende de la ley del Ecuador, sino de la universalidad. No solamente dependemos de eso, o sea, la UNESCO, la UNICEF, etcétera, ¿no? Em, por ejemplo, la igualdad de género. O sea, género. Nosotros conocíamos masculino y femenino. Yo me acuerdo de todo el tiempo, ¿no? Ahora, pues, de acuerdo a género, puede ser otros géneros y más, que tenemos que respetar, que eso es lo que nos dice la ley, respetar, ¿no? Tengo entendido que en el país, al menos en el país ecuatoriano, debemos respetar, pero tampoco hay alguna que diga que debemos inculcar. Entonces, sí depende de nosotros también, o sea, manifestar eso cuando podamos hacerlo, ¿no? O cuando se nos dé. Bueno, al menos a mí no se me ha dado. No he tenido un niño que se crea niña o una niña que se crea niño, no he tenido eso. La verdad no, desconozco, pero por ahí va la igualdad de género. Eh, Porque si fuera como lo estamos leyendo, igualdad de género, claro, los niños y las niñas tienen el mismo derecho, exacto. Pero en cambio, cuando ya vienen con otro tipo de género, ahí es cuando se complica la situación. También tenemos la corresponsabilidad y la pertinencia. Entonces, continuando con la ley, tenemos aquí también los principios del sistema nacional, en este caso de la educación. Si ustedes revisan el documento de la ley, van a encontrar que en el artículo 2.3 tenemos estos literales, en los cuales nos indican muchas cosas. Eh, Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver, ¿sí? En el artículo, que sería el 2.3, perdón que les estoy, eso. Entonces, lo primero dice, libertad de enseñanza. Entonces,
Consiste en el respeto a la libertad que tienen los padres y las madres y los o las tutoras y representantes legales, ¿ya? De escoger para sus hijos, o en este caso para sus representados, las instituciones educativas de distintas ofertas públicas. Entonces, siempre que ellas se encuentren, en este caso, satisfechos con las normas que tiene el Estado para estas instituciones, o aprueben la enseñanza. Claro, porque, por ejemplo, pueden existir personas que en el tema fiscal la educación es laica, ¿no? Pueden existir personas, y se ha dado, también lo voy a mencionar porque se ha dado, en mi caso sí se ha dado, de estudiantes que vienen de hogares que no son religiosos, católicos, ¿no? O sea, católicos, porque lo laico es eso, el catolicismo. Y, y por ejemplo, entonces viene el padre de familia o el representante y dice, verá, tengo entendido que en Navidad van a hacer una misita, por favor, yo lo voy a hacer faltar a mi hijo. Está en su derecho, está en todo su derecho. Puede no traerlo, ¿sí? Por ejemplo, mi hijo, él no puede participar en ningún evento porque me acuerdo que me dijo, somos de la religión mormona, así me dijo. Y el estudiante no podía salir en danza, no podía salir en evento, etcétera, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, con el compañero de educación cultural y artística me decía, ¿y ahora qué hago? Porque yo era tutor en ese tiempo de ese año. ¿Qué nota les pongo si no me dejan trabajar con el niño? Entonces tendrás que ponerle otro tema que trabaje el estudiante, porque tampoco se va a quedar sin nota, ¿ya? Bien, en el literal B tenemos la educación para el cambio. Entonces, en este cambio, eh, la educación viene a ser un instrumento de transformación de la sociedad. Obviamente, para que no vayamos a ser, o mejor dicho, estudiantes que no están en las instituciones educativas ejerciendo su derecho a estudiar, se van a volver antisociales. Entonces, con la ley de educación, pues estamos ejerciendo esa transformación de la sociedad. Ya no existen estudiantes como estos animalitos, los perritos, los gatos que pasan botados en la calle y viven por vivir. Entonces, no es lo mismo. Entonces, el estudiante tiene el derecho, en este caso el niño, tiene el derecho a estudiar y lo tiene que hacer, ¿sí? Y para eso, inclusive, si no tuviera un representante, si no tuviera un familiar, debería encontrar un padrino, que se llaman los apadrinamientos. Y con eso estamos contribuyendo a que pues, la sociedad también se transforme, ¿sí? Entonces, no solamente para el niño, sino también para los adolescentes, porque recuerden que la ley está de inicial uno, que tienen 3 4 años, a bachillerato, que están entre 17 y algunos 18 años. Los adolescentes y ya prácticamente jóvenes, ¿no? En el literal C, la educación con valores. Ojo, verán que yo siempre he escuchado esto. Los valores vienen de casa. Cierto, los valores vienen de casa. Pero en este caso, en las instituciones educativas, a través de la ley, también tenemos que reforzar esos valores. También tenemos que hacer. Y tenemos que transmitirlos. Entonces, por ejemplo, ayer que estaba en mi institución educativa, que era el Día de la Familia, y celebraron una Eucaristía, decía el padre o el cura, ¿cómo le voy a decir a mi estudiante, oye, ingerir alcohol no deberías hacerlo o te va a matar o te va a dañar? Y el estudiante me ve a mí como docente, fin de semana, bebiendo. Entonces, esa forma de transmitir, de llegar al estudiante para que cambie esos valores o ponga en práctica los valores, también tiene que ser desde, en este caso, el docente. Igualmente, en este literal nos habla acerca de promover la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, ¿sí? De hecho, estos derechos, si ustedes también son docentes, deben saber que eso se coloca en nuestra planificación curricular, ¿sí?
qué valor vas a trabajar. Bueno, no sé, bueno, donde yo trabajo y hasta ahora igual se coloca el valor. Por ejemplo, dice responsabilidad. Listo. Trabajamos de responsabilidad en esta semana. ¿Sí? Cristina, sí, muchas gracias. Necesidades educativas específicas. Exacto, así mismo es. Ya. En el literal D tenemos la educación para la democracia. Los establecimientos educativos son espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos. Entonces, basado en este, nomás en este artículo, ya por eso tenemos que nosotros ver la forma, y se hace en casi la mayoría de instituciones educativas, que se ejerza también la democracia a nivel institucional educativo, dentro de en este caso, de la comunidad educativa, tanto para estudiantes como para padres y madres de familia o representantes legales, con la famosa que ustedes ya conocen, por ejemplo, a nivel de padres de familia, la elección de directiva de grado, por ejemplo, a nivel de padres de familia. Ahí se está ejerciendo la democracia. Lo mismo pasa con los estudiantes al elegir el consejo estudiantil. También se elige y también se fomenta la democracia. En el literal E, la participación ciudadana. Obviamente, cuando usted realiza el anterior, existe una participación. Todos los estudiantes, absolutamente todos, participan de esta elección. Así usted tenga que decirle al estudiante de inicial uno, si es que hubiera en su institución, o inicial 2, tienes que hacer una rayita en este o en este. ¿En cuál de los dos quieres hacer? Pero él tiene que participar. A eso se refiere la participación ciudadana. La flexibilidad. Entonces, la flexibilidad hace alusión a una identidad nacional y también una diversidad cultural. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, donde yo trabajo, que es en la parroquia Chantaco, ahí no es tan asentada la, la cultura, pero sí tienen por ahí sus raíces. La mayoría de estudiantes saben danzar, etcétera, ¿no? Entonces uno se tiene que fomentar eso, ¿sí? Para no perder la cultura. Entonces, y los estudiantes que no lo quieran hacer, también uno tiene que ser flexible y decirle, claro, no lo quieres realizar. Obviamente sabemos que hay una calificación que está en juego, pero se tiene que respetar. Por eso se llama flexibilidad. Bien, si vamos a continuar, son 10 y 20. Ya, como les había mencionado, esta diapositiva que tengo aquí, más bien es un PDF, lo podemos continuar trabajando, al menos que me permitan continuar y podríamos ver al menos hasta antes del artículo 3 que nos faltarían 3 diapositivas. Y así tenemos también los literales, por ejemplo, de la cultura de paz y solución de conflictos. Bien, esto es muy importante, ¿saben? Porque donde yo he tenido la experiencia de laborar como docente, me he podido dar cuenta que a veces muchos de los docentes o directivos actuamos por, qué sé yo, eh, sin pensarlo, voy a decir, para no decir otras palabras, ¿sí? Encuentran un conflicto, cualquiera, por ejemplo, les citar un ejemplo. Había ocurrido que en un año de bachillerato había desaparecido un celular y había alguien que le había dicho al señor rector, tal persona lo cogió, tal estudiante. Entonces, el señor rector, en vez de hacer una solución, más ocasionó un conflicto, porque al momento de él ir delante de toditos los estudiantes, de todo el paralelo, y decir de frente o acusar, decir, oye, devuelve el celular que le has cogido a tal, ya se lo está acusando que ella lo tiene o que él lo tiene, ¿cierto? Entonces, para eso es la solución de conflictos. En ese caso, a ver, la persona que lo acusó, la persona que está acusada y el dueño del celular tengan la bondad, vengan un momento a la rectorado, ahora sí, explíquenme qué pasó y listo. Esa sería una forma de tratar de llevar las cosas en paz, como dice mismo el literal G.
La calidez y calidad, la calidad y calidez. Esto de acá es bastante y muy importante también. Nosotros tenemos que garantizar el derecho a las personas o a los estudiantes de una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada de todo el proceso educativo. ¿Ya? Claro que eso también emana muchas otras cosas. Por ejemplo, yo no podría aplicar lo de actualizada, ¿sí? Porque si lo vamos a ver que en el tema actualizado estamos hablando de lo que serían ya tecnológicamente hablando. Pero, por ejemplo, en el lugar donde tengo mis estudiantes, ellos viven de esa parroquia hacia adentro, donde a veces no hay ni luz. Entonces, ¿cómo puedo yo hablar de una educación actualizada? Porque, por ejemplo, cuando fue el tema de la pandemia, o últimamente, en este caso, eh, lo que era del tema de seguridad, algunos estudiantes no se conectaron, muchos de hecho no se conectaron. Entonces, no podríamos hablar de eso, siempre y cuando, pues, tratar de hacerlo lo más allegado a la realidad y basándonos obviamente en la ley. También tenemos lo que es, en este caso, la integridad en el literal y, ¿sí? La integridad reconoce y promueve la relación. Entonces aquí estamos hablando de un fundamento muy importante que tiene que existir en todas las instituciones educativas, que es el diálogo. Primero que nada, el diálogo para garantizar la integridad, ¿sí? El diálogo, siempre y cuando sea el problema que sea. Como les había mencionado antes, de que se desapareció un celular, después apareció. Sin embargo, hubo un conflicto grande ahí porque la persona que se sintió culpada o que la estaban culpando, en un descuido se desapareció. Simplemente se retiró de la institución. Y imagínense ustedes qué hubiera pasado si a esta persona, a esta joven, le hubiera pasado algo. ¿Quién tenía la culpa ahí? La institución, porque estaba dentro del horario del trabajo, dentro del horario laboral, dentro del horario de clases, etcétera. Entonces, siempre con el diálogo. Por eso cuando ocurrió esta situación que tuve la mala experiencia de vivirla, la fuimos a buscar a la señorita, etcétera. No la encontramos, llamamos al ECU, fue algo bastante grave. Entonces, por eso, desde ese preciso momento me acuerdo que se quedó en que no se puede reaccionar de esa manera ante cualquier hecho que sea. Por más, mm, ¿qué puedo decir? Más vil que sea. Sí, porque aparte de esto, pues hay inclusive el acoso sexual, ¿ya? Incluso hasta para eso nosotros tenemos que ser muy tinosos antes de emitir cualquier opinión o más aún, pues decir algo que después nos podamos arrepentir de haber dicho. El laicismo, ¿no? El laicismo, pues, se garantiza una educación pública laica, se respeta y se mantiene la independencia frente a las religiones, como les he manifestado en antes, ¿no? Hay que respetar. Si el padre de familia, el representante dice no, pues no, y listo, no hay problema. Se continúa con los demás estudiantes que sí lo hacen. Por ejemplo, había algo bastante importante, ¿no? Que le ocurrió a un docente que luego nos contaba a nosotros en este tema de laico para cerrarlo ahí. Decía que un niño le había dicho, antes de empezar la clase, profe, recemos. Entonces el profe le había dicho, ¿y por qué quieres rezar? Para que nos vaya bien en la clase. Y esta persona, primera cosa que hizo mal fue ponerse de tú a tú con el estudiante, preguntas, respuestas, y bueno, ¿por qué?
¿Por qué quieres rezarle a ese Dios? ¿Y quién es? Etcétera, ¿no? El niño, pues, con sus fundamentos de su padre, porque es lo que le decían, que mi papi me dijo así, que Jesús, él murió, etcétera, ¿no? Resucitó. Y en este caso, el docente le dice, ¿cómo sabes que resucitó? Que tuviste. Entonces, imagínense, ahí ya estaba mal. Y este niño se sentó agobiado y cuando ya el docente inició la clase, le decía, ¿quién descubrió América? Todo el mundo decía, Cristóbal Colón. Y el niño no respondía. Entonces el docente lo queda mirando, lo observa y vuelve a preguntar, ¿quién descubrió América? Todos los niños, Cristóbal Colón. Y el estudiante no respondía. Entonces le dice, oye, tu niño, a ver, ¿por qué no respondes? Y el niño le responde como él le dijo. Usted dice que fue Cristóbal Colón, pero usted no estuvo ahí. Usted no sabe que fue Cristóbal Colón. Entonces, miren, ahí nomás podemos darnos cuenta de lo que hablábamos anteriormente, con el ejemplo también, ¿sí? Entonces, esas cositas así a veces, y muchas otras más que pasan ya dentro del sistema educativo, son bastantes, que dejan bastantes enseñanzas, en verdad. Luego tenemos el literal K con la articulación, y el literal K con la articulación, que establece una conexión, una fluidez, una graduación curricular entre niveles del sistema, desde lo macro hasta lo micro curricular, ¿sí? Entonces, con los distintos enlaces de los niveles educativos, tanto con los sistemas y subsistemas del país. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando nosotros ya los estudiantes de bachillerato, de segundo, tercero bachillerato, si fuera el caso, o también con los estudiantes de sexto y séptimo de educación general básica, que posiblemente la institución en donde están estudiando no ofrece la oferta de bachillerato y tienen que ver otra institución, se refiere a esto. Nosotros quizás decirles o llegarles a los estudiantes de que si quieren ellos estudiar en tal o cual colegio, sabiendo bien que este colegio, por ejemplo, pide notas de más de 9 o toma un examen, etcétera. Entonces, decirles, o sea, si esa es tu idea de ir a estudiar en tal colegio, pues entonces estudia más, tienes que vas a obtener mejor nota, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con la universidad. Cuando ya los estudiantes están por salir del bachillerato, también inculcarles esto, ¿sí? Claro que a nivel de lo que es la educación gratuita, eh, simplemente depende del estudiante de cómo tenga los cupos y de la evaluación que tenga que rendir a la universidad que él pretende o ella pretende estudiar. Pero sin embargo, siempre es bueno inculcarles en ellos que tienen que esforzarse más para obtener mejores calificaciones, para así incluso sea más fácil para ellos rendir cualquier tipo de evaluación. Asimismo, tenemos la unicidad y apertura. La unicidad y apertura del sistema educativo es único, articulado y rectorado por la autoridad nacional, en este caso, que guía por una visión coherente del aprendizaje y reconoce las especificidades de nuestra sociedad diversa, intercultural y plurinacional. Esto de aquí, pues, como ustedes conocen, o lo que veníamos mencionando, es únicamente de acuerdo a la autoridad nacional. En este caso, la autoridad nacional de lo que estamos hablando, que serían las instituciones fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares, del nivel de inicial a bachillerato, es el Ministerio de Educación. Entonces, todos nos debemos a eso, a lo que las disposiciones que emanen del Ministerio de Educación. ¿Ya? Claro que también es un poco complicado a veces, bueno, la vida siempre es complicada. Hay situaciones en las que, por ejemplo, el Ministerio de Educación se basa en el reglamento, en este caso, en la LOI,
para lo que tiene que ver con todos los estudiantes, padres de familia, etcétera. Pero cuando se trata de docentes, quizás es un poquito más rebuscado, porque también se toman de la LOI. Claro, los docentes, los directivos también somos, en este caso, servidores públicos. Y la ley que regula a los servidores públicos es la LOCEP. Entonces, hay reglamentos que se toman de ahí para juzgar cualquier tipo, cualquier situación. El literal M, que es la gratuidad, pues como ya todos lo sabemos, se garantiza la gratuidad de educación, ¿sí? En este caso, la pública, en donde las instituciones públicas no pueden cobrar ni un solo valor por ningún concepto, ¿sí? No puede nunca decir un director o un directivo o un líder educativo o un docente: a ver, todos tienen que traer mañana $1 para cambiar los breaks de la institución. No pueden pedir eso, no pueden pasar eso. No se puede pedir eso. Ahora, si para eso existe el directorio de padres de familia. Entonces, ellos sí, con autogestión, pueden solicitar porque a ellos sí les autoriza. Y eso también está aquí en la ley, que lo veremos después. La obligatoriedad, esta pues establece que la educación obligatoria es desde el nivel inicial hasta el nivel de bachillerato. ¿Ya? ¿Y cómo hacen cumplir esto obligatorio? Pues cuando ya terminan el bachillerato, por ejemplo, para obtener una licencia. ¿Qué es ahora? La licencia de conducir. Tiene que ser bachiller. Pues ahí ya se ejecuta esto que es obligatorio, tener el bachillerato. Antes no era así. Antes cualquier persona que incluso podía comprar la licencia lo hacía. Ahora ya no tiene que ser bachiller. Y bueno, esperemos que no se dé lo que por ahí se escucha, que también compran los títulos de bachillerato, pero yo creo que no, estoy seguro que no. Pero igual, o sea, ahí ya se cumple la obligatoriedad que se está hablando en este literal. Luego tenemos la transparencia, exigibilidad y rendición de cuentas. Esto siempre ocurre porque incluso, como bien dice el dicho, cuentas claras conservan amistades. Esto siempre tiene que hacerse, en todo lado. Porque a veces, inclusive para el comité de padres de familia, ellos tienen que rendir cuentas. ¿Qué se ha hecho en la institución? ¿Cuánto hay de dinero? ¿Quién está debiendo? Etcétera. Cuando hacen la autogestión. Y al momento de conformar un comité de padres de familia, en este caso también un consejo estudiantil, porque ellos también están haciendo autogestión para cualquier situación, ¿sí? Qué sé yo, ellos como consejo estudiantil ven que la institución, por ejemplo, ya se dañó la impresora y hace años que no la dan, entonces ellos hacen la autogestión y dejan donando una impresora a la institución, ¿ya? De ese periodo estudiantil, por ejemplo. En cambio, con los padres de familia es un poquito más, por ejemplo, si hay que pintar el colegio, hacen mingas, piden donaciones, compran la pintura, etcétera. Entonces, eso de ahí tiene que haber una transparencia total y tiene que hacer una rendición de cuentas sí o sí. En este caso, el presidente del Comité de Padres de Familia y también el presidente del Consejo Estudiantil. Creo que como docentes y directivos no está estipulado el tema económico, pero sí el tema, en este caso académico y también administrativo. Y eso tienen que hacerlo siempre. O sea, todos tienen que hacer. Y tiene que haber un seguimiento, un control, una evaluación a lo que se ha hecho. Luego tenemos el literal P, que es la desconcentración. La gestión del sistema educativo se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones y la delegación de funciones entre los órganos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? No solo usted como directivo o no solamente el directivo o el rector tiene que hacer todo. Entonces, no. Para eso usted tiene una planta docente, va a crear comisiones,
Durante todo el año lectivo hay un cronograma que en este caso lo publica el Ministerio de Educación. De tal mes a tal mes van a hacer muchas cosas. Por ejemplo, hacen al inicio del año la semana del estudiante, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas no puede hacerlo solo el rector o el director. Usted tiene que delegar. Usted tiene que, para delegar, crear comisiones. Ya, entonces, de acuerdo también pues el número de docentes o la planta docente que usted tenga. Eso también lo veremos luego porque existe también un documento en el cual dice, de acuerdo al número de estudiantes, tienen que existir tantos docentes. Tampoco pueden existir más ni menos. Pero sin embargo, pues eso ya depende de los órganos que nos regulan. En este caso, después de las instituciones educativas, está el Distrito de Educación y después del Distrito de Educación se encuentra la Coordinación Zonal de Educación y luego de la Coordinación Zonal de Educación se encuentra el Ministerio de Educación. Y sobre eso está la Constitución y obviamente pues el Ejecutivo y en este caso el presidente. Luego, para finalizar, tenemos el diseño universal de aprendizaje, ¿sí? Que es el que nos ofrece una flexibilidad al currículum. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, brevemente, el currículum pues es el currículo, perdón, no currículo. Currículo es un documento en el cual se nos dan todas los lineamientos para uno como docente eh, llegar a obtener el aprendizaje deseado con los estudiantes. Y para eso nos dan una serie de destrezas por años, desde inicial hasta bachillerato, que deberían cumplirse. Obviamente, ¿por qué dice flexible? Porque, claro, no se avanza, porque hay muchos estudiantes que vienen con vacíos de años anteriores y a uno le toca quedarse en esa destreza, incluso desagregarla, es decir, dividirla más, por así hacerla más explícita, pero lo primordial es ahí alcanzar esa destreza. Eso es lo que debe hacer. Y para eso se llama, y para eso dice flexibilidad, ¿sí? No solamente cumplir, decir, ah, no, usted ya, hasta, a ver, clases empiezan, el CGM cierra en septiembre. Ustedes de septiembre hasta diciembre tenían que haber alcanzado toditas estas destrezas. Obviamente que no, porque el estudiante no todos los estudiantes van a tener las mismas capacidades. Entonces no se puede simplemente decir voy a cumplirla si se cumplió y si no se cumplió ahí queda, no. Es mejor eh, que el estudiante llegue a alcanzar esa destreza y de ahí sí poder nosotros continuar con. Bien, esto de aquí, no sé si ya les estoy cansando, ya nos hemos pasado algún tiempo. Em, Les escucho para ver si dejamos hasta ahí o podemos continuar. Si no, para hacerlo el día de mañana, esperando que se conecten desde las 9 de la mañana, porque ya se nos han ido algunos ya. Como les había mencionado, este tipo de asignaturas solo nos habla de lo que es las leyes. Entonces, en este caso, he tratado de sintetizar un poco, pero obviamente, pues, si ustedes revisan los documentos, son varias hojas, pero sin embargo, pues para eso estamos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, mi recomendación sería, estimados maestrantes, que revisen la documentación, ¿sí? Si no lo hicieron antes, pueden hacerlo ahora. Lo revisan, lo que hemos visto hasta el momento, y mañana continuaremos. Nos quedamos en el artículo 2.3, principios del Sistema Nacional de la Educación, y mañana continuamos con lo que resta. Y esperamos, bueno, yo al menos espero poder terminar el día de mañana con lo que es de luego, para ya poder trabajar con lo que sigue, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Magíster. Gracias, Magíster. Gracias también. Muchas gracias. Bien. Hasta mañana.